Buenas, mi nombre es Eymar Pastrán, me ha correspondido hablarles acerca del tetraedro de la criminalidad. Como primer punto tenemos el sitio del suceso, que es el lugar donde se cometió un delito. Es aquella que contiene la fuente principal para la producción de evidencia física relacionada con un hecho delictivo o un hecho criminal. Es decir, que es aquel lugar o espacio que tiene, es decir, donde ocurrió un hecho punible realizado por un sujeto. Esta es la obtención de la prueba sustancial para el fundamento del elemento, el fundamento ya sea de la acusación o de defensa del acusado. Es decir, es un factor esencial proveedor del elemento probatorio de convicción. Entonces tenemos que tiene importancia. ¿Qué importancia tiene? Permite la reconstrucción del sitio. Es la fuente principal y la primera de la evidencia física. En un análisis se puede determinar o mostrar la cronología del sitio. Además, radica el tetraedro, que está compuesto por el sitio del suceso, la víctima, el autor y los medios de comisión. También tenemos tipos de sucesos. El sitio del suceso, el cual encontramos el abierto, que es el lugar donde no posee límites, es decir, está expuesto al medio ambiente. Asimismo podríamos decir vías públicas, carreteras o parques. Cerrados son aquellos que están construidos por recintos cubiertos limitados por muros. Por ejemplo, se encuentra un cadáver de una mujer en la cocina. Esto fue causa por homicidio. El mixto tiene características del sitio del suceso abierto, ya sean abiertos y cerrados. Este se puede decir que se encuentra un hecho en una vía pública localizado entre las montañas, donde ocurrió un accidente en una vía cerrada. Protección y preservación del sitio. Tenemos que debe protegerse el interior y el exterior del lugar mediante un aislamiento de la escena. Esto es para que las personas desconocidas no puedan modificar o alterar o mover el elemento de la prueba. Verificar y registrar sin alterar la escena. Es aquel donde se va a seleccionar el área donde se va a caminar para no alterar o mover o borrar aquellos elementos de materiales de prueba. Esto se ayudará a buscar la ubicación del lugar, las características, la hora en que ocurrió, el número de víctimas, además tipo de armas o vehículos que son implicados. Pasos específicos para la investigación criminal. Tenemos protección del sitio del suceso, observación del sitio del suceso, fijación del sitio del suceso y colección de la evidencia física. Asimismo, el suministro de la evidencia física al laboratorio. ¿Quién da el orden de la investigación? Esto lo hace el fiscal del Ministerio Público. Una vez que tiene conocimiento de que se ha cometido un hecho punible, debe ordenar la investigación, que se practica la diligencia necesaria. La interpretación previa de la escena del crimen. Se dice que es un análisis como uno de los primeros pasos que da para ayudarle a los investigadores para reconstruir la escena del crimen. Una vez que esto también proporciona evidencias que pueden ser utilizadas en un juicio. Se da por medio de tres pasos. Uno, una vez que se establezca el perímetro, se lleva a cabo una inspección ocular. 2. El investigador puede caminar a través del sitio para obtener una visión global o general. 3. Luego que se nominan las distintas partes de la escena, se puede proceder al levantamiento de los indicios. ¿Qué son los indicios encontrados? Se dice que los indicios encontrados son aquellos hechos, actos o circunstancias que asimismo pueden darle la existencia a otros hechos, sea a través de los rastros o vestigios. Tenemos que los cambios físicos de indicios pueden ser en la víctima como lesiones causadas por cuchillos, pistolas,
instrumentos contundentes, productos químicos o venenos o ácidos, medicamentos o impactos vehiculares que provocan pérdida ya sea de líquido como sangre o piel o cabello. Por sus características físicas tenemos orgánicos, que son todos aquellos procedentes de procedencia humana a animales o alimentos, ya sea ceras o grasas. Los inorgánicos pueden ser naturales, como polvos, óxidos, cenizas o manchas. Los artificiales, tintas, armas, restos de incendio o papeles o monedas. Indicios más frecuentes localizados en el lugar tenemos como el humano y los cadáveres, que son diferentes por diferentes causas de muerte. En el sospechoso se van a encontrar lesiones, heridas causadas por contusiones, escoriaciones, equismosis causadas por una riña con la víctima, por colisión o por una forma accidental. El lugar de los hechos: objetos fracturados o estrellados como puertas, ventanas, cerraduras, destrucción parcial o total como casos de incendio, borraduras del número de motor por esmeril o ácidos. Transporte voluntario o involuntario de objetos, ya sea del lugar de los hechos a otra localización, como objetos o pinturas. Los fluidos orgánicos tales como sangre, semen, saliva. Las evidencias son aquellos elementos que permiten establecer la certeza o el rechazo de un hecho, que proviene de un testimonio, objetos, documentos o antecedentes. Esta evidencia física tiene una estrecha relación con la comisión de los hechos presuntamente delictuosos. Es decir, que la evidencia es aquellos exámenes o estudios con base científica que se utilizan para que tenga fruto la investigación, es decir, que se puedan identificar el autor o los autores que cometieron esto. Para la recolección de la evidencia se necesitan pinzas de metal, papel de filtro, tubos de ensayo, aplicador, agua destilada y además cajitas de lámina. La vinculación de la víctima y el victimario, arma u objeto del sitio o lugar. Ejemplo, la víctima pelea por la subida con el autor y puede quedar indicios en cada uno de ellos. Tenemos los objetos menos visibles, objetos visibles grandes, tipos de materiales, inadecuados, contaminados, materiales no especificados, insuficientes, materiales destruidos y también tenemos la prevención, traslado, embalaje. Por la naturaleza tenemos huellas dactilares de zapatos, pies o labial, suciedad en las uñas, poros o cigarros, fibras fragmentadas entre las telas y la ropa, los cabellos o pelo, manchas hemáticas, manchas de sangre impregnadas, ya sea entre las paredes, alfombras, tierra o cuerpo del humano. La ciencia microanalítica tiene su objeto sometido a la evidencia física, es decir, que es aquel estudio científico que se realiza ya sea de forma química, biológica o para poder identificar si las muestras colectadas determinan relación o asociación con el hecho o la escena del crimen. Principio científico de la criminalística. Tenemos el principio de uso. En los hechos que se cometen o realizan siempre se utilizan agentes mecánicos o químicos, físicos o biológicos. Por ejemplo, una perpetración del hecho punible. Principio de producción. Tenemos cuando se realiza un hecho criminal, el causante siempre va a dejar indicios. Un ejemplo es que el autor del hecho punible en el medio de la escena deja una colilla de cigarro. Este es un objeto menos visible, pero va a ayudar a determinar el autor de la escena. El principio de intercambio es que una vez que se da el hecho, de acuerdo con las características de su mecanismo, se origina un intercambio entre el autor, la víctima y el lugar de los hechos. Por ejemplo, en un caso de una violación, cuando la víctima trata de repeler a la agresión, forcejea con el causante, formándose así un intercambio de manera que la víctima aruña
al agresor causándole lesiones, es decir, se trae consigo aquellos indicios del victimario y hace la producción de su acción. El principio de correspondencia de características está basado en el principio universal establecido criminalísticamente. Tenemos que entre las marcas que deja el precursor sobre el casquillo hallado en la escena del crimen y que deja otro de prueba utilizando el arma incriminada. El principio de reconstrucción de los hechos y fenómenos. Tenemos que es el estudio de todos los elementos materiales de prueba asociados en los hechos. Darán base a los elementos para conocer el desarrollo del fenómeno de un caso concreto. Es decir, la interpretación de lo que sucedió en la escena del crimen. El principio de probabilidad se entiende que es aquella reconstrucción de los hechos o fenómenos. Esto nos acerca a conocer más de la verdad del hecho investigado. Y finalmente, el principio de denominación de certeza consiste en el estudio cuantitativo, cualitativo o comparativo, realizando en el laboratorio los indicios encontrados en el lugar de los hechos. Entonces tenemos que, para que se dé el tetraedro de la criminalística, se necesita de un sitio del suceso, de aquella interpretación previa de la escena del crimen, de los indicios, de las evidencias y los principios científicos de la criminalística. Muchas gracias.